Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como habíamos acordado anteriormente, hoy les voy a regrabar esta clase de membranas para que la puedan volver a ver, porque hubo unos cuantos problemas en el anterior video. Bueno, entonces, pues vamos a acordar o vamos a recordar que las células se dividen en unas células que son procariotas y unas células que son eucariotas, y que principalmente las eucariotas, que son las células que tienen una especialización, que es la creación de membranas, esto le permite cumplir, compartimentalizar, primero compartimentalizar la información genética, y segundo también les permite mm, tener funciones que son más específicas de cada organela, debido a que en cada uno de los compartimentos, es decir, las organelas, va a haber especificidad de enzimas y esto va a permitir que sucedan reacciones químicas eh, de manera diferente entre un compartimento y el otro. Es decir, no vamos a cumplir las mismas funciones en la mitocondria, que es en el compartimento, que en el lisosoma, o que en el núcleo, o que en el citoplasma. A diferencia de lo que sucede en las células procariotas, que no están compartimentalizadas, ¿sí? Tampoco tienen, al no tener un núcleo, tampoco tienen, la información genética no está protegida, ¿sí? Y todo sucede en el citoplasma. Bien, entonces, como les había dicho, la principal diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota radica en la compartimentalización a través de estas membranas internas, de las cuales vamos a hablar hoy. Y esto pues le ha permitido a las células eucariotas eh, mantener pues la información genética, por decirlo de alguna manera, encapsulada en el núcleo, y la especialización de estas funciones, ¿sí? Como por ejemplo permitir que el retículo endoplásmico pueda sintetizar lípidos y proteínas, que la mitocondria pueda encargarse de la producción de energía, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos ver unos, una célula procariota, que es esta, y acá vemos una célula eucariota. Pro de antes, eu de igual a, y cariota de carion, es decir, núcleo, es decir, que son las células que existen desde antes de esta compartimentalización, son células que todavía no tienen núcleo. Y acá podemos ver pues ya la diferente compartimentalización. Acá al lado podemos ver los principales compartimentos, ¿sí? Acá tenemos el núcleo, acá tendríamos ya el retículo endoplásmico, ¿sí? El retículo endoplásmico, recuerden que puede ser liso o rugoso, esto va a depender de si tienen adosado a su pared o a su membrana, mejor dicho, si tiene adosado ribosomas o no. Sí, acá tenemos también las mitocondrias, acá eh, también, también tenemos los lisosomas, que no estarían muy visibles acá, sí, y los peroxisomas. Bueno, eh, bueno, el, el aparato de Golgi, pues sí, que sería acá la continuación de acá sería, es está formado pues por unos dictiosomas, que va a recibir también tanto lípidos como proteínas desde el retículo endoplásmico, y aquí pues se realizan las modificaciones posttranscripcionales, también se clasifica y se distribuye las proteínas según el lugar donde vayan a ejercer su función. Pues la mitocondria, pues ya saben, donde se realiza la respiración celular, y se obtiene ATP, ¿sí? Energía en forma de ATP, cuando eso se realiza en condiciones aeróbicas. También tenemos los lisosomas, que no son visibles aquí en esta célula, pero pues sepan que los lisosomas también participan en la degradación de macromoléculas y de partículas endocitadas, ¿sí? Mismo que de la degradación de algunas organelas que ya han cumplido su vida útil. Y para esto los lisosomas cuentan con varias enzimas que son digestivas. Los peroxisomas tienen pues enzimas que realizan reacciones oxidativas, y la función de los peroxisomas es la detoxificación de sustancias hidrosolubles. Y el citosol, que es todo esto, que es quizás el compartimento más grande, y es el medio acuoso donde se encuentran inmersas las demás las organelas. En el citosol se va a producir la síntesis de proteínas que van a ejercer su función en el citoplasma,
Y esto se debe pues a que en el citosol existe ribosomas libres, que son estos puntitos violáceos que ustedes logran ver acá. Esos serían los ribosomas libres. Bien. Eh, También, pues ustedes saben o se imaginarán que dependiendo de qué tipo de célula, algunas organelas se van a encontrar más desarrolladas o no. Por ejemplo, en un sitio como el músculo, que necesitamos mucha energía para hacer contracción muscular, vamos a necesitar muchas mitocondrias al mismo tiempo que, por ejemplo, en las células renales, donde necesitamos tener transporte activo. ¿Sí? En el hígado, por ejemplo, necesitamos un buen retículo endoplásmico para la detoxificación. Bueno, y así sucesivamente, dependiendo de para qué, se necesita cada organela, ¿no? Entonces, habíamos hablado también que de la teoría endosimbiótica, pues que dice que se cree que la compartimentalización se generó por la teoría de la endosimbiosis, según la cual una bacteria anaeróbica, ¿sí? Habría endocitado una bacteria aeróbica y generando pues una célula eucariótica ancestral, ¿sí? Eh, y ya saben pues que vivirían en endosimbiosis. Esto significa que la bacteria aeróbica, que fue la endocitada, eh, provee energía a la bacteria anaeróbica a cambio de que la otra le dé bienestar y le dé protección. Bien. También otra de las cosas que soportan esto es que, por ejemplo, esto se parece, o sea, esta sería una bacteria, ¿sí? Se parece mucho a la mitocondria. La mitocondria también tiene un ADN circular, también tiene ribosomas libres, ¿sí? Las enzimas de la respiración celular en las bacterias están en la membrana externa, pues en la membrana celular, y en la mitocondria estarían en la membrana interna, ¿sí? Que es apenas lógico porque la membrana externa sería la que le confirió la bacteria endocitada, ¿sí? Entonces, el citoplasma terminaría siendo la matriz mitocondrial. Pero bueno, de eso incluso hablamos ya en alguna otra clase, ¿sí? También otra de las cosas que cabe recordar es que el retículo endoplásmico, es decir, el lumen del retículo endoplásmico, es topológicamente equivalente al exterior de la membrana celular. Esto significa que lo que está dentro del retículo es similar a lo que está por fuera en la capa externa de esa bicapa fosfolipídica que conforma pues, la membrana celular, ¿sí? Esto es otro de los hechos que soportan la teoría eh, endosimbiótica, ¿sí? Y esta topología, el hecho de que sean similares, favorece el mantenimiento, o sea, la formación y el mantenimiento de lo que conocemos y vamos a hablar hoy, que es la vía biosintética secretora endocítica, ¿sí? Que la vía biosintética secretora endocítica está formada, pues, por el retículo endoplásmico, ¿sí? Por el aparato de Golgi, eh, por algunas vesículas de secreción y por los endosomas. Y es gracias a esta similitud topológica que todos los componentes de esta ruta endocítica pueden comunicarse a través de vesículas que funcionan como vehículos entre ellas y permiten pues el paso de moléculas de un compartimento al otro sin necesidad de atravesar la membrana, sino que simplemente se adosan, ¿sí? Recuerden el ejemplo que yo les había dado en una anterior clase, que era el de el personal de logística en un concierto. Ellos tienen un chaleco eh, propio del evento y cuando se miran entre ellos se reconocen, así no sepan cómo se llama cada quien, saben que si tiene ese chaleco trabaja en logística y por lo tanto va a pasar por los controles sin tener que entregar un ticket o una entrada como si lo tendríamos que hacer los asistentes. Bien, nuevamente, cuatro principales compartimentos, que sería el núcleo, ¿sí? El citosol, estos componentes que serían los de la vía endocítica, es decir, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, ¿sí?
los lisosomas y los peroxisomas, y la mitocondria sería el cuarto compartimento, ¿sí? En una célula vegetal estaríamos hablando de este compartimento también acá, que son los cloroplastos. Bien. Eh, Como habíamos hablado también, la mayoría de las proteínas van a iniciar el proceso de traducción en el citoplasma y si hay una molécula señal, ya se van a dirigir al núcleo, ¿sí? Para que, al retículo, perdón, para que se continúe por la vía endocítica biosintética y cuando lleguen a la mitocondria, pues se clasifiquen para ver si van a ir a alguna otra organela dentro de la célula o van a formar parte de una secreción extracelular. Bien. Acá tenemos nuevamente las cuatro familias de compartimentos. Acá recuerden, los compartimentos son distintos estructural y funcionalmente entre sí y se encuentran separados por una membrana con capacidad de permeabilidad selectiva. Bien, entonces, acá podemos ver cómo serían las secuencias, ¿sí? Las secuencias señal comprenden pues de entre 15 y 60 aminoácidos, ¿sí? Y su localización es variable, aunque es muy común que la señal esté ubicada hacia el extremo amino de la proteína, que sería este, el extremo amino, y deba ser escindida al final de eh, tan pronto llegue al destino por acción de una peptidasa señal, ¿sí? Las secuencias también pueden estar formadas por múltiples secuencias como esta, ¿sí? Múltiples secuencias internas dispuestas en forma alternada y que cuando esta proteína adquiera esta secuencia, esta configuración tridimensional, las secuencias, al estar plegadas, ya las secuencias se complementan entre sí y forman la señal como tal. Bien, en estos casos la secuencia no es eliminada, obviamente, porque si de ser eliminada, la proteína perdería su formación tridimensional. Entonces, ¿cómo es la secuencia en el núcleo? En el núcleo las cadenas son ricas en arginina y lisina, sí que son aminoácidos polares con carga positiva y también aminoácidos básicos, ¿sí? Esta es una secuencia para el núcleo, por ejemplo, es decir, secuencias que están intercaladas, las secuencias. Bien. En la mitocondria, sí, la mitocondria tiene la secuencia ubicada en el extremo amino y tiene aminoácidos hidrofóbicos como arginina y lisina, eh, ¿sí? Luego tenemos arginina sí, y lisina, que son pues organizados de manera alternada. Hacia los peroxisomas vamos a encontrar la secuencia en el extremo carboxilo, ¿sí? Y siempre se consideran estos tres aminoácidos, serina, lisina y leucina. Es decir, siempre que ustedes vean serina, lisina y leucina, ojo que es muy probable que estemos hablando, se esté tratando de peroxisomas. Lo siguiente que tendrían que hacer es ver hacia dónde les dicen el ejercicio o lo que sea que le estén preguntando, qué se encuentra. Si se encuentra en el extremo carboxilo, ya está. Se trata de una proteína que va a formar parte de los peroxisomas, ¿sí? En el retículo endoplásmico, la señal está también en el extremo carboxilo y se trata de cadenas ricas en aminoácidos hidrofóbicos. Sí. Perdón, en el retículo endoplásmico no, la lógica es, no, tiene que estar en el extremo amino, en el endoplásmico tiene que estar en el extremo amino, ¿sí? Y se trata de aminoácidos hidrofóbicos. Y en el citosol directamente no hay secuencia señal. Bien, bueno, acá vemos, varios tipos de transporte dependiendo de cómo o de cómo, sí, de cómo se organice la compartimentalización, ¿sí? Entonces tenemos en rojo, que es el transporte regulado,
¿sí? El transporte regulado que sucede entre el núcleo y el citosol y sucede a través de los poros nucleares, que son como unas compuertas muy selectivas. El transporte membrana que sucede, que sería este, el transporte transmembrana entre el citosol y la mitocondria, entre el citosol y el retículo, entre el citosol y los plastos y entre el citosol y los peroxisomas, es decir, entre dos sitios que son topológicamente diferentes entre sí. Y para ello deben atravesar una membrana con la ayuda de ciertos translocadores proteicos. Y el tercer tipo de transporte, que es el que vemos acá, de este color como verde, tipo oliva, algo así, es el que sucede en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, ¿sí? Entre el aparato de Golgi y un endosoma, o en el exterior de la célula, ¿sí? Es decir, este tipo de transporte sucede en los órganos de la vía biosintética, endocítica secretora, ¿sí? Eh, y sucede así porque todos estos, por eso están del mismo color, son topológicamente similares. Son topológicamente equivalentes, entonces no se necesita atravesar una membrana, sino que las vesículas surgen por gemación desde un compartimento donante y se dirigen al sitio receptor, donde se van a fusionar y liberan pues, el contenido exterior. Bien. Obviamente, si se fijan acá, eso puede ser anterógrado, o sea, hacia adelante, o puede ser retrógrado también, ¿no? Hacia atrás. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es cómo sucede el transporte regulado, que es este, ¿sí? El transporte regulado, pues, vemos, esta sería, a ver, núcleo y citosol, aquí vemos los poros nucleares, ¿sí? Los poros nucleares y aquí tenemos la envoltura nuclear. Entonces, ya sabemos que la envoltura nuclear se encuentra, pues, tiene una membrana nuclear externa que se continúa con el retículo endoplásmico y una membrana interna eh, eh, que ya está con más contacto con el núcleo, ¿sí? Y delimitando, o sea, entre las membranas se encuentra delimitado un espacio perinuclear, que sería esto. Bien. La membrana nuclear interna se encuentra tapizada por fibras, pues, por la lámina nuclear que consiste en filamentos de intermedios y laminina, eh, que son estos acá. Espero que los puedan ver. Y estos filamentos de laminina tienen como función, pues, brindar un soporte estructural. Las membranas están perforadas por estos complejos, que son unos poros, ¿sí? Nucleares, por los cuales pasan pues histonas, ADN polimerasa, ARN polimerasa, factores de transcripción, y van a ingresar el ARN mensajero, ARN de transferencia, las subunidades ribosomales. Es importante que entiendan o que recuerden que las moléculas menores a 5000 Dalton atraviesan por difusión pasiva, mientras que las moléculas grandes no pueden atravesar el poro debido al obstáculo que representan las nucleoproteínas. Así que para ello necesitan unas proteínas específicas que las transporten de manera activa a través de los complejos del poro, ¿sí? Y estas proteínas pues son las importinas. Las importinas lo que van a hacer es, que son estas, ¿sí? Reconocen la molécula, reconocen la secuencia de señal y facilitan la translocación. Y una vez dentro del núcleo, la señal no se elimina, ¿sí? Sino que las proteínas nucleares atraviesan el poro plegada, ¿sí? Y precisamente por eso, o sea, como las piezas no, acá se ve, atraviesan plegada. Y dado que si se cortara, la señal se perdería la función de la proteína, porque estaríamos haciendo un corte de algunos aminoácidos, es apenas entendible el hecho que la secuencia no se pierda, la secuencia señal, no haya una peptidasa señal aquí. Y por acá podemos ver pues el transporte vesicular, ¿sí? Y el transporte transmembrana que sucede entre el citosol y los compartimientos que son topológicamente diferentes. Por ejemplo, el citoplasma y la mitocondria. Entre el citoplasma
y el retículo endoplásmico. Bien, a ver. Aquí, esto aquí podemos ver como un acercamiento, ¿sí? De cómo es el poro nuclear. Entonces tienen el complejo del poro, ¿sí? Membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, ¿sí? Forma como una canasta, ¿sí? Y tiene unos filamentos citoplasmáticos hacia el exterior, ¿sí? Y se forma como una canastita, una cesta hacia el interior, que es la jaula nuclear. Bien, entonces, aquí lo que vemos es cómo es la secuencia de importación, ¿sí? La secuencia de importación y exportación, pues son procesos activos, lo que significa que hay un gasto de energía en forma de GTP, ¿sí? Gasto de energía, mira, en forma de GTP, gracias a estas proteínas que son las RAN-GTP, ¿sí? Las RAN son GTPasas, ¿sí? Y se pueden encontrar entre dos formas, en el núcleo, que están en forma unidad GTP, y en el citoplasma, que están unidas, que están en forma de GDP, ¿sí? Y el factor intercambiador de guanina se encuentra, pues, se encuentra en el núcleo y convierte el RAN GDP en RAN GTP. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se observa acá? Mira, la carga se asocia con una importina, ¿sí? Eh, Se asocia con una importina, atraviesa. Entonces, dentro del núcleo se favorece la presentación en forma de RAN GTP, ¿sí? Y esto hace que la importina libere la carga y la importina se queda unida al RAN GTP. Entonces, como en RAN GTP es una forma citoplasmática, ¿sí? Cuando atraviese, ¿sí? Hacia el citoplasma, RAN GTP, por acción de una GTPasa, lo que va a hacer es convertirse en RAN GDP y va a quedar libre para asociarse nuevamente a una carga. Bien, y acá lo que tenemos es el ciclo de exportación. Entonces, acá lo que vemos es que, a ver, ¿cómo lo podemos evaluar acá? Entre el RAN GTP, ¿sí? Para exportar, esto ya es exportación. Mira. Entonces, núcleo, citoplasma. Si el RAN GTP se une, pues ya sería a una exportina, ¿sí? Y con esto la exportina queda activa para tomar una carga, ¿sí? Entonces atraviesa por el poro la RAN GTP, la proteína con la carga y actúa una GTPasa, convirtiendo el RAN GTP en RAN GDP. Y esto favorece una disociación entre la exportina y la carga. Y la exportina queda ya libre, ¿sí? Para cruzar hacia el núcleo para exportar otra, otra molécula. Bien. Y aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos el transporte transmembrana. El transporte transmembrana ocurre pues entre el citosol y las mitocondrias y como se trata de compartimentos topológicamente diferentes, ocurre la intervención de translocadores proteicos. ¿Sí? El ingreso a la mitocondria, tengan en cuenta que es un mecanismo post-traduccional. La secuencia señal para la mitocondria se encuentra ubicada en el extremo amino de la proteína y consiste en aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos polares, con carga positiva dispuestos de forma alternada. ¿Sí? Tan pronto la proteína ingrese a la mitocondria, va a perderse la secuencia señal. ¿Sí? Recuerden que la membrana mitocondrial externa es muy permeable debido a la gran cantidad de porinas que tiene, ¿sí? Que son unas proteínas con un dominio transmembrana
sí que sería esta la membrana externa. Un dominio transmembrana en forma de un barril beta, porinas, que pues forma grandes canales acuosos por los que va a pasar iones y otras moléculas de menor tamaño. Mientras que esta membrana, que es la membrana interna, es muy impermeable gracias a que tiene un lípido llamado cardiolipina, ¿sí? Y aquí tiene también muchísimas proteínas y esto hace que sea muy impermeable. Recuerden, entonces, la secuencia señal está en el extremo amino de la proteína, consta de aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos polares con carga positiva dispuestos de manera alternada. Y también, pues, que se elimina tan pronto ingresa a la proteína. ¿Sí? Esto es en términos generales, puede haber algunas excepciones, pero bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo sucede el paso a través de las membranas. Mira, acá tendríamos eh, membrana interna, membrana externa, el espacio intermembrana, y acá tendríamos la matriz mitocondrial. Entonces, tener en cuenta que la proteína tiene dos complejos translocadores, ¿sí? Que es el complejo TOM, que está disponible para la incorporación de proteínas mitocondriales, y el complejo SAM, que es este, que utiliza para proteínas con disposición en forma de barril en beta. Bien, entonces en la membrana interna se encuentra pues tres complejos, que son el TIM23, el TIM22 y el complejo OXA. El TIM23 va a transportar algunas proteínas con destino a la matriz mitocondrial y así como va a facilitar o brindar ayuda en proteínas que se inserten también en la membrana mitocondrial interna. El complejo TIM22 favorece la inserción de proteínas en la membrana mitocondrial interna, mismo que el complejo OXA, solo que OXA inserta proteínas provenientes de los ribosomas mitocondriales. ¿Sí? Para llevar a cabo esto, las proteínas deben estar desplegadas, así como estar asociadas a unas chaperonas de la familia HSP70, ¿sí? Que al interactuar con las proteínas las mantienen desplegadas hasta llegar a la mitocondria y una vez es reconocida la secuencia señal, pues ya las chaperonas se liberan. ¿De dónde sale la fuente de energía para todo esto? Porque esto tiene mucho gasto energético, pues de la hidrólisis de ATP y también por la energía generada por un potencial de membrana. Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo sucede este paso. Mira, aquí tenemos esta proteína que viene con un receptor de importación, ¿sí? Se posa sobre el complejo TOM. ¿Sí? El complejo TOM, pues, es para la importación de todas las proteínas mitocondriales, habíamos dicho antes. Bien, entonces el complejo TOM, mira, favorece el ingreso. Acá ingresa, conserva todavía la señal, ¿sí? Y es traslocado a la matriz mitocondrial, ¿sí? En la matriz mitocondrial ya no tiene sentido que siga teniendo este péptido señal. Entonces actúa una peptidasa señal y elimina la señal. Y obtenemos en este caso ya una proteína mitocondrial madura. Como ya habíamos visto antes, esto pasa por hidrólisis de ATP y energía generada por el potencial de membrana. Bien, y acá lo que vemos es la formación de un barril. Y en la formación de un barril vemos que las chaperonas, ¿sí? Mantienen la estructura, ¿sí? Y se va formando el barril, ¿sí? Y por el complejo SAM va favoreciendo la formación de este barril. Y aquí, obviamente, no se va a perder la señal. No se va a perder la señal precisamente porque tú necesitas que se logre formar el barril. Bien, que es una porina. Bien, entonces, ¿qué podemos decir ahora del transporte transmembrana? Sí, ¿qué sucede pues en el citosol y los peroxisomas? Este es un mecanismo posttraduccional y esto significa que la proteína se sintetiza primero y luego es transportada ya de manera plegada. ¿Sí? Los peroxisomas pues son organelos que contienen diversas enzimas oxidativas como catalasa, o,
oxidasa, y estos catalizan reacciones oxidativas de las cuales se genera el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Y este peróxido de hidrógeno es utilizado por la catalasa para detoxificar sustancias hidrosolubles mediante pues, la detoxificación, ¿sí? Mediante la peroxidación. Bien, también se encuentran peroxisomas pues en grandes cantidades en las células hepáticas y en las células renales. Y la función de estos es la detoxificación de sustancias hidrosolubles como el alcohol, el acortamiento de ácidos grasos y la generación de acetilcoenzima A que va a ser exportada hacia el citosol. También toma parte en la biosíntesis de ácidos biliares. La secuencia señal en los peroxisomas, me había olvidado, está ubicada en el extremo carboxilo terminal y consiste en 3 aminoácidos, ¿no? Serina, leucina, lisina y leucina, ¿sí? Y es reconocida por la peroxina 5 y la proteína ingresa ya de manera plegada. Los peroxisomas se pueden dividir y reproducir por fisión binaria, ¿sí? Se creen que se originan en el retículo endoplásmico debido a la homología, pues, con sus estructuras, sus arrugas. Luego tenemos que el retículo endoplásmico, ¿sí? Míralo acá, poro nuclear, membrana nuclear, retículo endoplásmico. Tan pronto se sintetiza la señal, esta es reconocida por el SRP, que es una proteína que tiene 6 dominios y permite, pues, realizar una pausa transitoria que le da el tiempo suficiente al complejo para que llegue a la membrana antes de terminar la síntesis, asegurando entonces que la proteína no se libere del citosol. Entonces es como que pone todo en pausa, le da la manito y se lo lleva para el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Cuando la proteína se haya traslocado lo suficiente, la secuencia se escinde por una peptidasa señal, de manera que queda liberada en el interior del retículo endoplásmico. Si este proceso sucede con todas las proteínas que serán exportadas al exterior o residen en la luz del retículo o del aparato de Golgi o de los ribosomas. Las proteínas que residirán en la membrana de Golgi o el retículo en la membrana celular también deben insertarse inicialmente en la membrana del retículo. Bien, entonces recuerden, señal en el extremo amino, rica en aminoácidos hidrofóbicos y señal SRP. Aquí, a ver, podemos hacer qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, el transporte el transporte, pues la translocación, miren cómo sucede, ¿sí? El extremo amino, ¿sí? Atraviesa y cuando atraviesa lo suficiente, una peptidasa señal, corta la señal y se libera pues a la luz del retículo, ¿sí? Si la proteína debe residir en la membrana, mira, si debe residir en la membrana, va a tener también esta señal de detención acá. Bien, nuevamente. Mira, proteína multipaso. Bien. ¿Qué sucede con las proteínas que van a quedarse en el retículo endoplásmico? Estas van a presentar una señal de detención en el extremo carboxilo. Y esta señal de detención corresponde a los aminoácidos lisina, asparagina, glucina, leucina. ¿Sí? Acá. Y este CO menos, este es el grupo carboxilo, les recuerda es que la señal de detención está en el extremo carboxilo. Bien. ¿Qué, por ejemplo, se puede quedar? La disulfuroisomerasa, ¿sí? Que ayuda a la formación de puentes disulfuro, o las chaperonas VIP, que reconocen las proteínas que están plegadas de manera incorrecta.
Bien, ¿qué sucede en el retículo endoplásmico? Sucede la N-glicosilación, la formación de puentes disulfuro, el plegamiento de proteínas y el ensamblaje de proteínas multiméricas y algunos cortes proteolíticos específicos. Bueno, entonces acá tenemos la glicosilación. De esto ya tenemos un video, ¿sí? Recuerden, entonces se formaba una cadena de 7 monosacáridos, ¿sí? Ocurría un flip y luego se terminaba de polimerizar. Sí, y todo esto sucedía acá empezaba en el exterior porque afuera estaba el dolicol. Bien, esto es citoplasma, esto es núcleo, recuerdo. Y los polisacáridos y los monosacáridos N-acetilcisteína, N-acetilglucosamina, manosa y glucosa. Bueno, y cuando ya se llega a 14 monosacáridos, ahí se transfiere todo, ya sea al aminoácido que corresponde, dependiendo si es una N-acetilación o una O-glucosilación. Bueno, entonces, suponiendo que... y bueno, ya habíamos quedado pues también que los oligosacáridos sí van a ayudar a identificar que el plegamiento de las proteínas sea adecuado o no. Si no es así, pues va a haber un reconocimiento por las chaperonas una chaperona llamada caldexina, que intenta plegarla correctamente de manera repetitiva. Y si esta proteína se plega correctamente, sale del retículo. Si no, ocurrirá otro intento hasta que efectivamente suceda. Si definitivamente no sucede y aún después de los intentos correctos no se empiezan a acumular proteínas mal plegadas, ocurrirá algo que se llama estrés del retículo endoplásmico, ¿sí? Eh, y se debe a que a esta proteína mal plegada, entonces está mal plegada, entonces se desencadenan unos eventos con el fin de revertir el estrés. Entonces, primero la síntesis de más chaperonas para aumentar el área de contacto y la aceleración del correcto plegamiento. ¿Sí? También la atenuación del proceso de traducción para evitar que se empiecen a acumular más proteínas. La exportación de la proteína mal plegada al citosol para ser degradada por el proteosoma o la apoptosis. ¿Sí? Para la degradación por el proteosoma, pues una chaperona va a mantener la proteína en su forma desplegada para que pueda atravesar por los translocadores. Y ya en el citosol se le agregan ubiquitinas que guiarán la proteína hasta el proteosoma para ser dirigidas. Bien. Y si nada de esto funciona, pues ya la célula va a entrar en proceso de apoptosis. Bien, entonces, aquí vemos pues el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso sucede pues, principalmente la síntesis de lípidos, que ya sea de membrana o sea de los correspondientes a hormonas esteroideas, ¿sí? También la detoxificación de metabolitos liposolubles por el citocromo P450, la reserva del calcio intracelular, ¿sí? La síntesis ocurre en la cara citosólica del retículo endoplásmico, ¿sí? Eh, Dado que aquí se encuentran pues, las enzimas involucradas en el proceso, y luego ya se va a traslocar a la monocapa interna con la ayuda de unas flipasas. Esto lo habíamos visto antes. ¿Sí? En el retículo endoplásmico actúan pues, unas lipasas inespecíficas y van a traslocar a la capa interna cualquier fosfolípido sin importar el grupo polar que posean. Y al llegar a la membrana plasmática a través de las vesículas de secreción, las lipasas específicas actúan reconociendo pues ya aquellos ácidos grasos que son con grupos aminos libres como el fosfatidilcerina o el fosfatidiletoanolamina y los traslocantes de la cara exterior hacia la cara citoplasmática. ¿Sí? Porque recuerden que había una polaridad. Bien. En el caso pues, de las mitocondrias que no forman parte de la vía endocítica secretora, los fosfolípidos se traslocan a través de unas proteínas que le transfieren los fosfolípidos de la membrana del retículo hasta las mitocondrias. La detoxificación de sustancias liposolubles sucede por el citocromo P450, este lo vemos acá, ¿sí? Que está anclado en la monocapa externa de la membrana. ¿Sí? El objetivo es convertir estas enzimas que son liposolubles en lo suficientemente hidrosolubles como para ser eliminadas en la orina. También sucede acá el almacenamiento de calcio intracelular, por ejemplo, en el retículo sarcoplásmico. Entonces, como pueden ver, es
un tema bastante importante, el reconocimiento de las membranas. ¿Sí? Acuérdense que de la síntesis o la N-acetilación hay un video extra para que lo revisen. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.